Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos pasó y nos pasó probablemente de los dos lados. Vamos a tratar acerca del abandono de pareja. El abandono de pareja es una de de los tránsitos más difíciles que se pueden atravesar. Porque una cosa es una ruptura, otra cosa es un divorcio, otra cosa es hasta aquí llegamos. Pero ¿qué pasa cuando uno de los dos se va sin decir adiós? Cuando de repente simplemente es el típico caso de que, no, pues la señora se fue y meses después puso una postal, o el señor se fue a comprar cigarros y nunca más regresó. Este tipo de abandonos lastiman mucho, sobre todo lastiman la autoestima de la persona que es abandonada, porque empieza a preguntarse en qué fallé, qué fue lo que pasó, por qué está sucediendo esto. El abandonador, por su parte, es una persona que huye, es una persona que no pudo enfrentar una cabal disolución de un vínculo, que normalmente sucede eso en la vida. A las alturas que estamos en el siglo XXI, pues ya no podemos pensar que las parejas duran eternamente y que es hasta que la muerte nos separe, porque constantemente vemos parejas que se encuentran, se desencuentran, y también vemos parejas que después de haberse divorciado 8 o 10 años después regresan. Pero este caso es el caso del abandono. Y el abandono, quiero decirles que estoy tomando en cuenta no solamente el abandono de él hacia ella, sino también de ella hacia él. El abandono crea una herida especial, porque crea una herida en la cual queda algo inconcluso, queda lo que nosotros los psicólogos llamamos una gestalt abierta. No se puede cerrar el ciclo y viene una compulsión y una desesperación. De hecho, el abandonado tiene una intención muy clara de tenemos que regresar, porque tengo que entender y muy probablemente, ¿por qué no? Ahora quien va a abandonar voy a ser yo. El abandonador y el abandono son como las dos caras de una moneda, totalmente separados, totalmente diferentes cuando los vamos a ver, pero que de alguna manera comparten esta situación en la cual uno carga una culpa muy grande, que generalmente es el abandonador, y el otro carga un desconcierto y una gran ira. Vamos a ver una serie de puntos que nos van a ayudar mucho para comprender este fenómeno. Primero es el dolor del abandono. El dolor del abandono es un estado confusional en el que no se entiende ni qué ni por qué. Y el que queda más adolorido, lógicamente, es la persona abandonada. Pero el que abandona también lleva una carga de dolor. Lleva una carga de dolor y lleva una carga de enorme vergüenza. El abandonado se queda con una sensación de ira muy profunda y con un deseo de poder esclarecer. Y hay esta compulsión de si tú me abandonaste, tú me rechazaste, ahora me tienes que esclarecer qué fue lo que pasó entre nosotros. Aquí se revela la intensidad de los vínculos. Mientras más tiempo haya durado la relación, el vínculo es más fuerte. Sobre todo, la implicación sexual va a suponernos una posibilidad de que la vinculación se haya dado a nivel físico, mental, pero también espiritual. Antes de cerrar esta intervención, sí quiero decirles que el abandonado atraviesa por un luto. Y ese luto va a tener las fases regulares de todo el luto, que es primero la negación. La negación es no es cierto, no está pasando. De seguro que se va a comunicar conmigo, de seguro que voy a saber de ella o de él. La segunda fase es la fase de la ira. Viene un gran coraje y unas ganas de verdaderamente dónde te encuentro para pensar con qué mano te apretó el pescuezo, si es con la derecha o con la izquierda, pero a mí no me vas a hacer esto. La tercera fase del duelo es de una depresión, porque verdaderamente se encuentra ante algo que no puede modificar. Y la cuarta es la de la resolución. En la resolución hay dos caminos. El camino hacia abajo es el remordimiento,
pero también el rencor, pero también el estar periférico al hecho de haber sido abandonado. Esa es la parte de la resolución negativa. La parte de la resolución positiva es cerrar el capítulo, darle vuelta a la página y decir muchas gracias de que llegaste, pero también muchas gracias de que te fuiste.